Tema 4. Salvación por fe sola, lo que Pablo realmente enseñó. Bienvenidos a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Este espacio ha sido creado para formar cristianos con una fe sólida, bíblica, histórica y profundamente arraigada en la verdad revelada. Aquí no buscamos polémica superficial ni debates estériles, sino comprender, amar y defender la fe cristiana con claridad, caridad y rigor. Hoy continuamos nuestro camino formativo con un tema central para la vida cristiana y, al mismo tiempo, uno de los más debatidos y malentendidos dentro del cristianismo contemporáneo. El tema 4 responde a una pregunta decisiva. ¿Somos salvos únicamente por la fe, sin ningún papel de las obras? ¿Enseñó realmente el apóstol Pablo la llamada salvación por fe sola? ¿O esta idea es una interpretación posterior que no refleja con fidelidad su pensamiento? Esta cuestión no es menor. De su correcta comprensión depende cómo vivimos la fe, cómo entendemos la gracia, cómo interpretamos la conversión y cómo concebimos la relación entre creer y vivir conforme al Evangelio. Muchos cristianos han sido formados con la idea de que Pablo enseñó que las obras no tienen ningún valor en la salvación y que basta con un acto interior de fe para quedar definitivamente justificados. Sin embargo, cuando leemos a Pablo con atención dentro de su contexto bíblico, histórico y teológico, descubrimos una enseñanza más profunda, más rica y mucho más exigente. Hoy nos proponemos escuchar a Pablo en sus propios términos, no a través de eslogans teológicos, sino a la luz de toda la Escritura, del testimonio de la Iglesia primitiva y del análisis serio incluso de grandes eruditos protestantes. Desarrollo bíblico. Comencemos por la Sagrada Escritura, nuestro fundamento primero. Pablo y la justificación. Uno de los textos más citados en este debate se encuentra en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 28. Allí, San Pablo afirma que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta afirmación ha sido frecuentemente interpretada como una negación total del valor de las obras. Sin embargo, Pablo no está hablando de cualquier tipo de obras. El contexto es clave. Cuando Pablo menciona las obras de la ley, se refiere específicamente a las prácticas distintivas de la ley mosaica, como la circuncisión, las prescripciones rituales y las observancias legales, que algunos judíos consideraban necesarias para pertenecer al pueblo de Dios. Pablo no está oponiendo fe contra una vida moral transformada. Está oponiendo la fe en Cristo contra la idea de que la salvación se obtiene por pertenencia étnica o por cumplimiento externo de la ley antigua. Este mismo punto aparece en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 21, donde Pablo insiste en que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aquí Pablo combate una mentalidad que pretendía imponer la ley mosaica a los cristianos gentiles como condición de salvación, la fe que actúa por el amor. Pero Pablo no entiende la fe como una simple adhesión intelectual. En la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, afirma con claridad que lo que vale no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Esta expresión es fundamental. Para Pablo, la fe verdadera no es pasiva. Es una fe viva, dinámica, que se manifiesta y se verifica en el amor. Una fe que no transforma la vida no es la fe que Pablo predica. En la Carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 6 al 8, Pablo afirma que Dios pagará a cada uno según sus obras,
dando vida eterna a quienes perseveran en el bien. Este texto muestra que, lejos de excluir las obras, Pablo las integra dentro de una visión coherente de la salvación como don de la gracia que transforma al ser humano. Efesios y la gracia. Otro texto clave se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pablo afirma que somos salvados por gracia, mediante la fe, y que esto no viene de nosotros, para que nadie se gloríe. Pero el texto no termina allí. Pablo añade que hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, que Dios preparó de antemano. La estructura del pasaje es clara. La salvación es un don gratuito de Dios, pero ese don tiene un propósito concreto. Una vida nueva marcada por las obras que brotan de la gracia. Pablo y el juicio final. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Esta afirmación no tiene sentido si las obras fueran irrelevantes para la vida cristiana. Pablo no separa nunca la fe de la obediencia. Para él, la fe es el inicio de una vida nueva, no un sustituto de la conversión. Testimonio de los padres de la Iglesia. Después de la Escritura, escuchemos la voz de la Iglesia primitiva. Clemente Romano. San Clemente Romano, discípulo de los apóstoles, en su carta a los Corintios, enseña que somos justificados por la fe, pero una fe que se manifiesta en la obediencia y en las obras agradables a Dios. Para Clemente, la fe nunca aparece aislada de una vida conforme al Evangelio. Ireneo de León. San Ireneo, en su obra Contra las herejías, afirma que Cristo vino a recapitular la humanidad y a restaurar al ser humano para que viva en comunión con Dios mediante la obediencia de la fe. Para Ireneo, la salvación no es un acto jurídico externo, sino una transformación real del ser humano. San Agustín. San Agustín, especialmente en su obra De Fide et Operibus, explica con gran profundidad que la fe es el comienzo de la salvación, pero que una fe que no se expresa en obras es una fe muerta. Agustín combate tanto el legalismo como la idea de una fe sin conversión. Para los padres de la Iglesia, la fe nunca fue entendida como una excusa para una vida sin frutos. La gracia de Dios precede, acompaña y sostiene toda obra buena, pero no elimina la responsabilidad del creyente. Eruditos protestantes que aportan claridad. Es importante destacar que esta lectura de Pablo no es exclusiva del catolicismo. E. P. Sanders. El erudito protestante E. P. Sanders, en su obra Paul and Palestinian Judaism, demuestra que el judaísmo del tiempo de Pablo no era una religión de méritos, sino de alianza. Esto obliga a reinterpretar las críticas de Pablo no como un rechazo a las obras en general, sino a una comprensión equivocada de la ley. James D. G. Dunn. James Dunn, en su obra The New Perspective on Paul, explica que las obras de la ley a las que Pablo se opone son marcadores identitarios judíos, no las obras que brotan de una vida transformada por la gracia. N. T. Wright. N. T. Wright, en Justification, God's Plan and Paul's Vision, sostiene que Pablo nunca enseñó una fe aislada de la obediencia, sino una fe que incorpora al creyente a una vida nueva en Cristo. Estos autores protestantes coinciden en que la lectura simplista de fe sola no refleja fielmente el pensamiento paulino. Explicación teológica central. Ahora que hemos escuchado a la Escritura, a los padres de la Iglesia y a reconocidos eruditos protestantes, podemos formular con claridad la enseñanza central. La Iglesia Católica no enseña que el ser humano se salve por sus propias fuerzas. Tampoco enseña que las obras humanas, por sí solas, puedan comprar la salvación. La enseñanza cristiana auténtica
afirma que la salvación es siempre iniciativa de Dios, fruto de su gracia gratuita, y que el ser humano es justificado por esa gracia mediante la fe. Sin embargo, esa fe no es una idea abstracta ni una simple convicción interior. Es una fe que une al creyente a Cristo y que precisamente por esa unión transforma la vida. Pablo nunca opone fe y obras como realidades enemigas. Lo que él rechaza es la idea de que el ser humano pueda justificarse apoyándose en la ley antigua o en méritos externos. Pero una vez que la gracia actúa, esa gracia produce frutos reales. Podemos decirlo de este modo: la fe justifica porque une al creyente a Cristo, y quien está unido a Cristo necesariamente camina en una vida nueva. Por eso, Pablo puede afirmar simultáneamente que somos salvados por gracia y que seremos juzgados según nuestras obras. No hay contradicción, porque las obras no son la causa inicial de la salvación, sino su consecuencia viva. Un ejemplo sencillo lo aclara. Un árbol no da frutos para convertirse en árbol, da frutos porque ya lo es. De la misma manera, el cristiano no obra para ganarse la salvación, sino porque ha sido alcanzado por la gracia. Objeciones extensas y refutación dialogada. Objeción 1. Pablo dice claramente que las obras no salvan. Esta objeción suele apoyarse en textos como Romanos, capítulo 3, versículo 28, donde Pablo afirma que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La clave está en comprender qué entiende Pablo por obras de la ley. Como vimos, Pablo se refiere a las prácticas propias de la ley mosaica que algunos querían imponer como condición para la salvación. Pablo no está negando el valor de la obediencia cristiana, sino afirmando que nadie se salva por cumplir preceptos legales externos. Cuando Pablo habla de las obras que brotan del Espíritu, su lenguaje cambia completamente. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9, exhorta a no cansarse de hacer el bien, porque cada uno cosechará lo que haya sembrado. Por tanto, Pablo no elimina las obras, elimina la autosuficiencia humana. Objeción 2. Santiago contradice a Pablo. Muchos afirman que existe una contradicción entre Pablo y Santiago. Santiago afirma, en su carta, capítulo 2, versículos del 24 al 26, que el ser humano es justificado por las obras y no solo por la fe. Sin embargo, Pablo y Santiago no están discutiendo entre sí. Están combatiendo errores distintos. Pablo combate el legalismo. Santiago combate una fe vacía, reducida a palabras sin compromiso. Ambos coinciden en un punto esencial. Una fe auténtica transforma la vida. Pablo rechaza las obras sin fe. Santiago rechaza la fe sin obras. Lejos de contradecirse, se complementan. Objeción 3. Las obras son añadidos humanos que niegan la gracia. Esta objeción parte de una falsa dicotomía. Si las obras fueran humanas en oposición a la gracia, entonces Pablo no podría exhortar constantemente a vivir según el Espíritu. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 14, Pablo exhorta a vivir según el Espíritu, porque quienes se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. Las obras cristianas no nacen del orgullo humano, sino de la acción del Espíritu Santo en el creyente. Las obras no niegan la gracia, la manifiestan. Objeción 4. La Iglesia inventó esta enseñanza siglos después. Esta objeción ignora completamente el testimonio de la Iglesia primitiva. Como vimos, desde los primeros siglos, los cristianos entendieron la fe como una realidad viva, inseparable de la obediencia. San Agustín, en De Gratia et Libero Arbitrio, enseña que Dios obra en nosotros tanto el querer como el obrar, y que nuestras buenas obras son fruto de la gracia que nos precede.
La enseñanza católica no es una innovación tardía, es la continuidad de la fe apostólica. Aplicación pastoral. Este tema no es solo una discusión académica, tiene consecuencias directas para la vida cristiana. Una fe reducida a una declaración verbal corre el riesgo de convertirse en una ilusión espiritual. Pablo nos invita a una fe que transforma, que renueva, que produce frutos visibles de amor, justicia y misericordia. La salvación no es un permiso para vivir como antes, es una llamada a vivir en Cristo. Cuando comprendemos esto, desaparece el miedo a perder la salvación por cada error, pero también desaparece la falsa seguridad de una fe sin conversión. El cristiano camina confiado en la gracia, pero comprometido con una vida nueva. Invitación al cuestionario. Si deseas recibir el diploma oficial del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, debes aprobar el cuestionario correspondiente a este tema con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario se encuentra en el comentario fijado de este video. Oración final. Pidamos al Señor una fe viva, una fe que no se quede en palabras, una fe que confíe plenamente en su gracia y al mismo tiempo se deje transformar por ella. Señor, danos una fe auténtica que actúe por el amor, líbranos del orgullo que pretende salvarse a sí mismo y del engaño de una fe que no transforma la vida. Haznos dóciles a tu gracia para vivir conforme al Evangelio y dar frutos que glorifiquen tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos en este tema 4 del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. En el próximo encuentro profundizaremos en un tema igualmente candente: la confesión con un sacerdote. ¿Dónde lo dice la Biblia? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el tema 5 del nivel 1.